Esta semana, como siempre, cosas importantes en nuestro espacio de televisión. Y vamos a hablar de medicina en el día de hoy. Nuestro segmento médico, cada domingo, vamos a tener la presencia en el día de hoy sobre glúteos e implante de senos. Cirugía plástica en el día de hoy con nuestro amigo, el destacado médico, cirujano plástico, Franklin de Jesús. Franklin, bienvenido a nuestro espacio. Sí, a ti las gracias por la gentileza, la cortesía. Me siento sumamente honrado de estar aquí con ustedes, con Gloribel y sobre todo con ustedes que nos están viendo, que son los principales actores de todo este proceso. Así es, Gloribel. Bienvenido, doctor, bienvenido. Hoy un tema interesante que siempre la gente pues espera, ya que es un tema, sobre todo para las chicas, las mujeres, de mucha importancia. Glúteos, vamos a hablar acerca de los glúteos, cuáles son los problemas que podríamos acarrear luego de una intervención de ese tipo. Bueno, si hablamos de problemas, los problemas ocurren cuando, por ejemplo, se colocan sustancias que no son, por ejemplo, normales al cuerpo, son extrañas. Por ejemplo, en el caso de los biopolímeros, que son sustancias, por ejemplo, compuestas que son formadas por pequeñas unidades más pequeñas que son los monómeros. Estos se unen de una forma covalente, de tal manera que forman, es decir, estructuras muy estables. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando entran dentro del organismo? Producen lo que se llama una reacción a cuerpo extraño y tienen todas aquellas sintomatologías que ocasionan, como es el caso de la halogenosis iatrogénica, es decir, es un síndrome caracterizado por todos los signos y síntomas que ocasionan la colocación de esta sustancia. En estos casos, por ejemplo, hay muchos pacientes que, por ejemplo, presentan sintomatología y signos de granuloma, de hiperemia, de cambios vasculares importantes, fístulas, y realmente se convierte en un problema definitivo que puede acompañar la salud del paciente toda la vida. Franklin, en este tipo de procedimiento de levantamiento de glúteo, lo más recomendable es inyectarle su propia grasa. Todo depende. Realmente tú valoras la ley de espacio-contenido. Si realmente el paciente tiene grasa de otros puntos para movilizarla hacia los glúteos, es lo más adecuado. Es decir, tú lo que valoras son las proporciones. Lo que es bonito es lo que proporcionar al cuerpo. Tú valoras, es decir, diámetros con relación a cadera, cintura, hombros, de tal manera que haya una proporción. ¿De acuerdo? Lo que es bonito es lo que es armónico. Entonces, en ese sentido, si la paciente no tiene grasa de dónde retirarla, que es lo ideal utilizar la grasa, en ese sentido podríamos utilizar lo que es un implante. Si el implante te da cierto problema, no es ningún inconveniente el hecho de retirarlo. Pero lo que sí es un delito porque se pone en juego la salud, es decir, se juega con la salud y también se pone en riesgo la vida del paciente, es cuando se colocan sustancias extrañas que en el fondo lo que van a producir es todas aquellas reacciones a cuerpo extraño de las que hemos hablado. Entonces, doctor, aparte del biopolímero, ¿hay otro método, otra sustancia que podamos utilizar que sea más inocuo a la hora de hacernos ese tipo de intervención? Excelente pregunta. Lo ideal es utilizar aquello del propio organismo, es decir, utilizar la grasa. La grasa es lo más adecuado. La grasa no te va a producir ningún efecto a cuerpo extraño y también, por ejemplo, si la colocas de manera seriada en canales pequeños, por ejemplo, canales como espaguetis, muchos, eso va a producir una contracción en el glúteo y al retirar, por ejemplo, al tú remodelar la parte alta del glúteo, te da un mejor contorno, una mejor silueta. Bueno, doctor, me gustaría saber si alguna vez en su vida se ha dado el caso de que llega una paciente a su consultorio que te dice, doctor, yo quiero levantarme un poquito los glúteos. Y tú le dices, no, pero muchacha, tú no necesitas eso. Porque realmente hay mujeres que quieren levantarse los glúteos, pero no necesitan. Que no lo necesitan, claro que sí. Sí, en ese sentido hay que ver que la justificación, es decir, el hecho de que sea necesario o no lo necesite depende del paciente realmente. Es decir, hay que ver que ciertos defectos físicos pueden estar asociados a cierta sintomatología del punto de vista, a cierta sintomatología o a cierta repercusión del punto de vista emocional. Entonces realmente, como técnico uno podría orientarla. Simplemente yo creo que se pueden hacer muchas cosas. En el caso de la remodelación de contorno corporal hay muchos recursos sin la necesidad de, es decir, el simple hecho de retirar la grasa de la parte superior de los glúteos, cuando esa piel, ese espacio y esa piel se adhiere al plano profundo, hace que los glúteos se eleven espontáneamente sin la necesidad de hacer más nada.
Así es. Doctor, en el caso de las mamas, eso de que son 10 años, que ya a los 10 años tenemos que retirarla, tenemos que hacer un cambio, ¿qué tan certero es eso? No, eso es relativo. Si realmente no te ha dado ningún problema, no hay por qué retirarlo. Según la Sociedad Americana de la sociedad, el FDA, American Drug Administration, es decir, no ha liberado totalmente los implantes de silicón por el hecho de que ninguna sustancia, ningún implante que coloques en el organismo del cuerpo humano está exento de producirte ninguna complicación. Hay algunos que pueden hacerte una reacción a cuerpo extraño, o no a cuerpo extraño, sino hacerte una contractura capsular en 2 años, en 3 años, en 5 años, en 10 años, y puede ser a 15. Hay personas que permanecen la vida completa y nunca le hacen ninguna contractura capsular. Ahora bien, todo depende de la respuesta biológica del paciente. Las respuestas biológicas de los pacientes son inherentes o propias a sus condiciones clínicas, su herencia, su genética. Es decir, el hecho de que algo le haga alguna reacción, lo mismo que una reacción anafiláctica a cualquier medicamento, depende directamente de las condiciones, depende directamente de la persona. Del paciente, por supuesto, porque a veces no nos encontramos en el estado más idóneo para hacernos una intervención de este método y lo hacemos. Bueno, en ese sentido, es de nosotros, por ejemplo, en la evaluación clínica, determinar factores de riesgo. Es decir, hay pacientes que son pacientes sanos, con el riesgo es mínimo, pero hay otros pacientes que son clase 2, en ese sentido, pacientes que, por ejemplo, ya hay que tener cierto cuidado porque son pacientes hipertensos controlados, diabéticos controlados, pacientes con anemia, pacientes con obesidad, pacientes mayores de 50 años, fumantes. Es decir, hay que determinar los factores de riesgo. Ya en ese sentido son pacientes que pueden ser operados y en el caso de pacientes clase 3, clase 4 y clase 5, según la Sociedad Americana de Anestesiología, no califican para una cirugía estética. Doctor, y eso de que podemos ya usar un implante que dura hasta que tengamos vida, como he escuchado yo, ¿qué tan certero es eso? Porque he escuchado algunas opiniones de que nada es eterno y sobre todo un cuerpo ajeno. Excelente pregunta. Nada que parezca ni tan verdadero ni tan fácil. Es muy difícil que sea verdad. No hay nada que sea eterno. Hasta la misma vida no es eterna, estamos de paso. Y lo único que, por ejemplo, permanece son los valores, es la integridad, es la huella del camino que esa persona ya ha trazado. Entonces, ¿para qué quizás muchas veces estamos preocupados por tener cosas que en el fondo se quedan? Es si vivimos un ecosistema que nos corresponde a todos por igual, lo más importante es decir, tener un nivel de respeto por los demás y respetar este ecosistema y sentir que si somos correctos, todo lo que Dios ha creado y que nos rodea, nos contempla porque somos parte de Él, porque somos parte de ese todo que realmente está ahí. Bueno, doctor, me gustaría saber, en términos clínicos, ¿se respira un ambiente de paz? ¿Hay buenos médicos en el área de la cirugía plástica? ¿El televidente puede venir de los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo en confianza? Realmente en la República Dominicana en los últimos años ha incrementado el número de médicos haciendo este tipo de procedimientos, pero hay personas que se han quejado de que inclusive hasta cirujanos normales que no son plásticos han estado haciendo procedimientos. Sí. Ese tema entra dentro de algo que se llama intrusismo profesional. Es cuando realmente tú incursionas dentro de un área bajo la cual no tienes la formación, no tienes la experiencia, no tienes los medios. Constituye una falta de ética grave por el hecho de que estás jugando con la salud y poniendo en riesgo la vida de la persona. Es decir, es algo que desde el punto de vista del Código de Ética Médica es grave. Ahora bien, por ejemplo, dentro del país, si tenemos profesionales competentes, pero que también hay otras cosas que juegan. Yo creo que la mayor felicidad de un hombre es la satisfacción del deber cumplido, haber cumplido con su formación, de que a pesar de que no te lo exija tu país, de que no te lo exija nadie, por lo menos tú tengas la certeza de que no estás vendiendo una mentira. Entonces, ahí está la parte humana, donde está la parte del profesional. Muchas veces a ti te entregan un pensum para hacerlo y tú haces específicamente aquello que tú quieres. Pero ¿qué pasa? Ahí terminan habiendo muchas deficiencias. Por ejemplo, para llegar a cirugía plástica hay que ser cirujano general o muchas veces tener mínimo 2 o 3 años de cirugía general. Entonces hay temas importantes por los cuales ocurren todos los problemas. Son temas, por ejemplo, de respuestas endocrino-metabólicas de los traumas,
problemas, por ejemplo, con temas como cicatrización, hemostasia, anestesia. El hecho de tú saber elegir o cuestionar la indicación de uno tal procedimiento, el hecho de elegir una aguja, elegir, por ejemplo, el mismo portaaguja, el material que vas a utilizar, esto no viene espontáneamente, sino que el conocimiento no viene por difusión facilitada ni por ósmosis, se le entra a las personas y espontáneamente. Es decir, todo amerita un esfuerzo y creo que los profesionales dentro de cirugía plástica son elegidos. Yo no elijo, yo puedo querer ser especialista en cirugía plástica. Ahora bien, debo ser elegido entre el grupo de los 40 a los 60 y si son 3, tengo que ser lo suficientemente competente para estar dentro de ese grupo selecto. Y eso, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, tenemos la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica que por lo menos te da la garantía de que por lo menos el profesional ha hecho una formación. Ahora bien, fuera de acá tenemos lo que se llaman los exámenes federales. Por ejemplo, nosotros en Ginebra y sobre todo casi en toda Europa existe el examen federal del país y existe también el examen de la Comunidad Económica Europea, es decir, tú eliges el idioma. En Brasil tenemos el examen para especialistas, es decir, no todos quizás por el hecho de que en República Dominicana, por ejemplo, no se te exige ni tenemos la estructura, nos acomodamos y sencillamente dicen, ¿para qué hacerlo? Si sencillamente allí no se investiga, allí no se cuestiona, pero ese es lo mismo que tenemos como sociedad. Yo creo que la principal crisis que tenemos es una crisis de inversión de valores, es una crisis, es una degeneración moral, donde por un lado, por ejemplo, se habla, se cuestiona, pero por otro lado se fomenta y es una dualidad. Es triste, pero somos de aquellos que pensamos en que podemos construir una historia diferente. Somos de aquellos que vemos, por ejemplo, la propia política como un mecanismo de construir un mundo diferente, de tener un país diferente. Y es mejor fracasar haciendo el intento que dejar de triunfar por temor al fracaso. Es decir, Claro. hacia adelante todos aquellos que quieran incorporarse dentro de esa idea, sabiendo que lo ideal es dejar este mundo bajo la idea de que por lo menos algo se hizo, de que algo se hizo por construir un mundo diferente. Y sobre todo la ética profesional, que no falle, que siempre los doctores y cada quien que se encargue en esa área, pues tenga pendiente que hay una ética y hay parámetros que debemos de respetar. Doctor, ¿cuál de estos 2 procedimientos ya mencionados anteriormente ha tenido más demanda en los últimos años? Realmente, ¿qué te digo? Hay un procedimiento incontornable que llegó en la época de inicio de los 80, que es la lipoescultura. La lipoescultura es incontornable, es uno de los procedimientos más realizados dentro de cirugía plástica. Luego de esto, por ejemplo, la lipoescultura como parte de lo que es el contorno corporal. Entonces, es muy difícil que tú no toques los glúteos asociado a una lipoescultura. Por lo tanto, creo que la lipoescultura y el contorno de los glúteos es una cirugía, valorizando de que la lipoescultura es más frecuente. Los glúteos tienen, en cuanto a frecuencia, mucho mayor volumen, a pesar de que los senos también son importantes, pero que todo es relativo porque depende también lo que le falta a cada cual. No, depende. Recuerda de que cualquier defecto físico puede tener una repercusión del punto de vista psicológico y sencillamente esa paciente no calificar para eso. Hay algo, por ejemplo, senos relativamente pequeños. Es decir, ahora lo que es pequeño es relativo, puesto que lo que para una sociedad quizás es grande, para otra no. Y hay muchachas que con senos pequeños se sienten bastante bien. Entonces hay que respetarla. Entonces todo es relativo. La lipoescultura y el contorno de los glúteos son uno de los procedimientos más realizados en nuestro país. Bueno, Franklin, en tiempo de duración, ¿qué podríamos decir que un implante de seno, eso es una operación de 2 horas, 2 horas y media? Sí, realmente puede 1 hora y 45 minutos, 2 horas, 2 horas y media, depende de la habilidad del cirujano y depende también si la colocación, es decir, el diagnóstico que hayas hecho, es decir, si la paciente tiene muy poco tejido y ese implante es colocado detrás de la glándula, lo más lógico es que se va a transparentar y va a aparentar, va a dar la apariencia de muy artificial. Entonces, en ese sentido hay que colocarlo retromuscular. Entonces, no es lo mismo tú hacer un espacio, por ejemplo, diseñar, hacer un espacio donde vas a colocar un implante y colocarlo retroglandular, que no abordar el músculo, separar sus fibras y colocarlo y hacer el espacio adecuado. Es decir, que todo depende de la técnica, depende del paciente y depende de muchas cosas. Por eso podemos decir que es relativo.
Doctor, ¿y cuántos métodos existen para colocar los implantes y cuál es el más idóneo, cuál es el más inocuo para el cuerpo humano? Métodos, por ejemplo, podrían ser diferentes. Es decir, tú hablarías de abordaje. Está el abordaje periareolar, está el abordaje submamario, está el abordaje axilar. Y en el caso, por ejemplo, de expansores que pueden ser colocados a través de vía umbilical, entonces la técnica adecuada depende del paciente. Hay que estar, por ejemplo, debidamente formado de tal manera que no hagas lo que tú quieres, sino que hagas lo que mejor le va al paciente. Claro que sí. Bueno, Franklin, ahí estamos viendo algunas de las imágenes en pantalla para ilustrar un poquito a los televidentes. ¿Qué estamos viendo en ese momento? ¿Qué podemos describir ahí? Sí, es un implante, por ejemplo, primeramente viendo el implante, es un implante de textura lisa. Ahí, por ejemplo, el colega ha marcado el espacio donde lo va a colocar. Aquí está, por ejemplo, en el caso de hacer una disección, isolamiento y para colocar el implante. Está al inicio del proceso. Bueno, así es. Estos temas médicos siempre son apasionantes, muy Claro interesantes, sí. Gloribel. Doctor Franklin de Jesús, de verdad que gracias, encantadísimo de tenerle en nuestro espacio y vamos a ver si usted viene más a menudo, doctor, porque yo sé que los televidentes también quieren tener esas informaciones que siempre son importantes. Claro que sí. Sencillamente quizás el interés siempre lo hay. Ahora hay que ver, por ejemplo, el interés de nosotros como un medio educativo, como un medio de quizás de aportar algo a la sociedad, a la orientación, de tal manera de que la gente elija la opción adecuada. Ahora bien, es decir, la exposición pública muchas veces genera cierto atrito dentro de algunos colegas en los cuales cuyo su potencial más importante no es la parte intelectual, la parte de buen hacer las cosas, sino la parte más importante es la manipulación a través de medios de comunicación de masa, donde se utilizan las redes, donde tú sabes antemano que ese paciente tiene una repercusión psicológica y ese paciente lo más fácil es convencerlo, decirle todo lo que él quiere oír. Vamos a retirarte grasa de aquí, de allá y lo vamos a colocar acá y vas a quedar como una Barbie. Todas quieren quedar como una Barbie. Entonces, sencillamente... El sueño dorado. La cintura de relativo. Thalía. El que te dice la verdad y realmente te dice no es posible hacer más de 2 procedimientos en ninguna paciente. ¿Por qué? Porque está ultrapasando más de lo que es posible. Todas las veces que tú haces más de un 27 o un 30% de superficie del cuerpo de una paciente, la desestabiliza desde el punto de vista hemodinámico y todas quieren todo, todos quieren que, o no todas, por ejemplo, porque aparecen es decir, personas con cierto nivel de conocimiento, viendo el conocimiento como un instrumento de poder, pero no son todas muchas quieren que sean rápido, bueno y barato y nada que parezca tan rápido, ni tan bueno, ni tan barato, termina siendo verdad. Bueno, de verdad que gracias Franklin, encantadísimo de que venga a compartir con nosotros y gracias a todos los televidentes que siempre cada semana sintonizan con nuestro espacio importantes temas en materia médica. En el día de hoy hablando sobre cirugía plástica. Continuamos con el contenido de nuestro espacio aquí con Rubio Char.